Introducción a la teología sistemática. Nuestro tema el día de hoy se titula La naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, mis queridos hermanos. Ya es la quinta temporada, hermanos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? En unos 2, 3 meses vamos a cumplir un año estudiando teología. Se va rapidito el tiempo, hermanos. Muy, muy rápido. Quinta temporada y se llama entonces Amartiología. Ese es el nombre técnico para esta temporada. El nombre técnico es Amartiología. Un nombre sencillo es la doctrina del pecado. No sé si se recuerdan, ya vimos 4 temporadas, ya vimos prolegómenos o introducción a la teología, vimos bibliología, vimos teología propia, y aquí en teología propia quiero insertar un comentario en un paréntesis. Es la ciencia más hermosa de toda la teología. Estudiar a Dios, estudiar su carácter, sus atributos. Yo estoy volviendo a estudiar otra vez ahorita teología propia. Una vez más, estoy en teología propia, pero estoy en la teología dogmática de Herman Bavinck y estoy enamorado, hermanos. Definitivamente que estudiar a Dios, estudiar su carácter, sus atributos, es una de las cosas más hermosas que puede haber. Luego tuvimos nuestra cuarta temporada, que fue la pasada, se llamó Antropología Bíblica, todo lo que tiene que ver, hermanos, con el hombre. Y bueno, ahora entonces iniciamos nuestra quinta temporada sobre las doctrinas del pecado, sobre amartiología, hermanos. Amén. Y para empezar, traje una definición preliminar de pecado y luego conforme avancemos y vayamos aprendiendo más del tema, vamos a dar una definición final en el punto final de nuestro tema, en el punto número 5. Yo traje una definición aquí entonces de pecado. El pecado es la cualidad de cualquier acción humana que hace que no se glorifique al Señor de manera plena. El pecado es fundamentalmente contra Dios y un fracaso en vivir como la imagen de Dios. El pecado ha corrompido a todas las personas excepto a Cristo y conduce a la muerte. Conduce a la muerte. Al final, vamos a dar una definición más elaborada. Esta es una definición preliminar. La historia bíblica, hermanos, arroja mucha luz sobre el pecado. Definitivamente, este es un tema diseminado por toda la Biblia. El pecado emerge en la buena creación de Dios. Al principio Dios creó todas las cosas y todas las cosas eran buenas. Y de repente surge, hermanos, el pecado como un intruso. Es un intruso temporal, obviamente, porque al final de los tiempos será completamente erradicado, pero mientras tanto es un mal que causa muchos estragos a la humanidad, a la naturaleza. Tiene a muchas personas completamente atrapados, que es lo que la Biblia llama a las personas que están muertos en el pecado o muertos en sus pecados. Pero a pesar, hermanos, de lo poderoso que es el pecado no es un rival para Dios en Cristo. Cristo, hermanos, venció el pecado por medio de su vida sin pecado. Oiga bien, por medio de una vida sin pecado venció el pecado. El pecado no pudo con Cristo. Con su muerte, Cristo llevó el pecado a la cruz y lo crucificó. Cuando resucitó de entre los muertos, al tercer día venció al pecado, y cuando regrese el Señor en su segunda venida, que es lo que estamos esperando los cristianos, aplastará al pecado para siempre. Y el pecado, hermanos, dejará de ser. Al final, hermanos, el pecado llevará un golpe prácticamente mortal, porque aunque haya abundado el pecado en el mundo a causa de la caída de la humanidad, a causa de un hombre que fue el que pecó. Sin embargo, en Dios sobreabundó la gracia en Cristo, y en Cristo Jesús entonces vino el acabose prácticamente del pecado. Esta es nuestra corta introducción. Vamos a poner nuestro bosquejo el día de hoy. Vamos a estar viendo estos 5 puntos, hermanos, con la ayuda del Señor. Número 1. Número 1, mis queridos hermanos, vamos a ver entonces la dificultad de hablar sobre el pecado. Número 2, la relación entre la doctrina del pecado y otras doctrinas.
Número 3, términos que enfatizan las causas del pecado. Número 4, términos que enfatizan el carácter del pecado. Y número 5, la naturaleza del pecado. En primer lugar, vamos a hablar un poco entonces, hermanos, sobre la dificultad de hablar sobre el pecado. Y elaboré por aquí una pequeña lámina de algunas cosas que son las que generan de alguna manera la dificultad de hablar sobre el pecado. En primer lugar, la doctrina, hermanos, del pecado es un tema difícil de discutir en estos días por varias razones. Una es que el pecado, la muerte y otros temas de las escrituras a muchas personas les parecen desagradables, especialmente este tema del pecado. A mucha gente le desagrada el tema del pecado. No nos gusta pensar, hablando en términos generales, al ser humano no le gusta pensar en las personas como malas o malvadas. Por lo general pensamos que el ser humano es bueno. Sin embargo, la doctrina del pecado nos dice que somos malos y que somos pecadores por naturaleza. Entonces ya desde allí prácticamente, como no nos gusta pensar que el hombre sea malo, ya esto representa una dificultad cuando se trata de hablar del pecado. Además, vivimos en una sociedad muy positivista. Nuestra sociedad enfatiza en tener una mente positiva. Se insiste más en hablar en los logros que nosotros tenemos, en los logros humanos. Se habla en general de que la gente lo que necesita en sí para repararse es terapia o educación. Entonces, hablar de los hombres el día de hoy como que son pecadores resulta ofensivo, ¿ok? Resulta políticamente incorrecto, incluso, aunque usted no lo crea, en las iglesias. Incluso dentro de muchas iglesias, hay iglesias, hermano, que para ellas todo es amor. Las iglesias que quieren ser como muy tolerantes, muy inclusivas, como que todo es amor. En esas iglesias, hermano, hablar del pecado puede ser muy incómodo para la gente. Debido a eso, muchos pastores lo evitan porque si hablas del pecado, tal y como la Biblia lo enseña, pues vas a sonar como un fanático religioso, ¿no? Y si la iglesia se precia de ser, qué sé yo, muy moderna, muy tolerante, muy positivista, muy pragmática, etcétera, pues vas a quedar mal, ¿no? En el momento en que te pares en un púlpito así y comiences a hablar del pecado, pues no vas a quedar muy, muy bien parado como predicador. Lamentablemente hay predicadores que venden, se venden y no hablan del pecado. Hablar de cosas realistas el día de hoy, de cosas que son verdad, mucha gente le llama negativismo. Dice, no, esa persona es muy negativo o es muy pesimista. Te dicen cosas como, tú solamente miras lo bueno o solamente criticas. Deberías de ver, tú solamente miras lo malo, perdón, o solamente criticas. Deberías de ver lo bueno de la gente. Este, hay un predicador que se llama Bori Baucam y él dice que el 11º mandamiento el día de hoy es, debes de ser nice. Debes de ser nice. Pareciera que ese es como un mandamiento el día de hoy, que no puedes decir nada que es realista y que es verdadero porque la gente lo toma como negativo, lo toman como mal educado. ¿Ok? Una razón más por la que puede también resultar complicado, hermanos, el día de hoy hablar del pecado es porque este es un término un tanto técnico que le pudiera resultar quizás ajeno a mucha gente. Es un concepto que muchos no manejan, dicen, pecado, ¿qué es eso? No, no entiendo, no entienden como toda la dimensión de lo que conlleva la palabra pecado, hablando desde el sentido de vista teológico. Más bien creen que los problemas de la sociedad se debe a un mal ambiente, se debe más que nada a la contaminación, a la mala administración de los recursos, a la injusticia social, al que no hay buena distribución de riquezas. Prácticamente le atribuyen a todo eso el problema del hombre, ¿no? Y no tanto al pecado. Es un concepto muy, muy ajeno para ellos. Y por último, también vivimos en una sociedad postmoderna en donde se ve la culpa como algo malo. Creo que mucho de esto se le debe a psicólogos o a sociólogos o a personas como Sigmund Freud. Influenciaron mucho al mundo con algunos conceptos como, por ejemplo, que la culpa es un sentimiento irracional que no se debería de tener. Y así, de forma generalizada, al día de hoy, para muchas personas, hacer sentir a alguien culpable
es malo, no es algo que deberías de hacer porque le puede afectar a las personas, entonces quizás en su psique, ¿no? En su mente. En general, hermanos, en este punto lo que quise por lo menos remarcar es que hablar del pecado es difícil. Muchos prefieren no hacerlo porque al hacerlo puede ser tildado como intolerante, como retrógrada. ¿Ok? Pero es necesario. Necesario, la doctrina del pecado es necesaria, es una de las ramas de la martiología, perdón, de la teología sistemática, que es la martiología, y es necesario que hablemos de esto, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ir al punto número 2. En el punto número 2, hermanos, vamos a hablar acerca de la relación entre la doctrina del pecado y otras doctrinas. Es importante hablar la doctrina del pecado, no se puede pasar por alto. Es importante porque está interrelacionada con muchas otras doctrinas, está interrelacionada con el carácter de Dios, con el tema de la salvación, con el tema de la santificación, con el tema de las misiones, con el tema de la disciplina eclesiástica. Con todo eso está relacionado. No podemos entonces como saltarnos o pasar por alto el tema del pecado. El tema del pecado juega un rol importantísimo cuando hablamos del carácter de Dios, cuando hablamos de la salvación, etcétera. Por ejemplo, en teología propia, traje aquí algunos ejemplos. En teología propia, si nosotros decimos que Dios es un ser santo, que Dios es un ser puro, que Dios es un ser perfecto, que demanda santidad, porque sin santidad nadie le puede mirar, eso quiere decir que entonces que las desviaciones que nos alejan o que nos apartan del estándar que es ideal delante de Dios están mal y por lo tanto son pecado. Y entonces nuestra situación es muy seria, ¿no? Nuestra situación es muy delicada. Si Dios es santo, nosotros estamos en problemas. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano nace destituido de la gloria de Dios, nacemos prácticamente en pecado. Entonces eso es un problema. Si nuestra teología propia enseña que Dios es santo, justo, perfecto, que demanda santidad, estamos en problemas, ¿no? Ahora, si nosotros no tenemos una buena teología propia y miramos a Dios como un abuelo con barba blanca, bonachón, que está en el cielo, que es indulgente, que deja hacer a todo mundo lo que las personas quieren, un Dios que solamente le importa que seas feliz, etcétera. Bueno, entonces nuestra condición no debería de preocuparnos, estamos bien, ¿no? Porque en esa teología se pinta un Dios prácticamente que está como para complacer al hombre y es un Dios que le sirve al hombre. Entonces, no estamos en problemas, más bien deberíamos de pensar que Dios está en problemas si no hace lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Como muchas personas pudieran llegar a pensar. Entonces, la doctrina del pecado es importante porque reflejará nuestra doctrina de Dios, reflejará qué concepto tenemos nosotros de Dios. En el tema, por ejemplo, de la antropología bíblica, que fue el tema la temporada pasada, usted sabe, si es nuevo en esta clase, antropología bíblica se refiere a todo lo que está relacionado con la doctrina del hombre, ¿no? El origen del hombre, la imagen y semejanza del hombre, la constitución del hombre, varios de los temas que vimos en antropología bíblica, ¿no? Entonces, la doctrina del pecado está relacionada con esta otra doctrina de antropología bíblica. Si nuestra manera de entender la humanidad también afecta a nuestra manera de entender el pecado, porque se entiende que fuimos creados para reflejar entonces la naturaleza de Dios. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, el hombre no se debe de comparar con otros hombres para encontrar un buen estándar de santidad o de justicia, debe de compararse con Dios. Y eso sería un problema, ¿no? Dentro de la antropología bíblica, tenemos que entender que como seres humanos fuimos llamados a compararnos con Dios en el sentido de que esa es la santidad que se nos está demandando. No se nos está demandando ser más buenos que otros hombres necesariamente, se nos está demandando seguir a Cristo, que es el varón perfecto, que es el estándar de santidad perfecta para todos nosotros. En soteriología, que es la doctrina de la salvación, nuestra doctrina de la salvación se verá fuertemente influenciada por nuestra doctrina y forma de entender el pecado. Porque si un humano es básicamente bueno, con su capacidad intelectual y una moral esencialmente buena,
Entonces, todos los problemas o las dificultades que un ser humano enfrenta es una cuestión quizás de ignorancia, es una cuestión de falta de conocimiento, este, sobre lo que debe hacer o cómo debe hacerlo, ¿no? Si nosotros pensamos que la naturaleza humana es buena por naturaleza, valga la redundancia, ¿no? En ese caso, quizás podemos comenzar a pensar en cosas como la educación puede ayudar al hombre, la terapia puede ayudar al hombre, o un buen modelo que el hombre pueda seguir podría ayudar al hombre. Si nuestra soteriología es eso, ¿no? Si nuestra soteriología enseña básicamente que un humano es básicamente bueno. Por otra parte, si creemos que los humanos son corruptos, que los humanos son rebeldes, que intrínsecamente el pecado está dentro de ellos, que no quieren hacer lo correcto, entonces vamos a entender que ni la mejor educación del mundo, ni la mejor terapia del mundo pueden ayudar a este hombre. Este hombre en el tema soteriológico necesita un cambio radical, necesita un cambio interno prácticamente extraordinario para que esta persona pueda cambiar. Por lo tanto, cuanto más severa sea nuestra concepción del pecado, más sobrenatural será la salvación que necesitemos. ¿Ok? Nosotros al tener una buena dimensión de qué es el pecado, de esa manera vamos a manejar nuestra soteriología, la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que el hombre necesita para ser salvo? ¿Qué es lo que el hombre necesita para poder ser hijo de Dios? ¿Ok? Nuestra eclesiología también se verá afectada por nuestra forma de entender el pecado, ¿sí? Nuestra forma de entender el pecado también es importante en la eclesiología porque tiene un efecto destacado en nuestro punto de vista sobre la naturaleza y el estilo de nuestro ministerio. ¿Cómo vamos a hacer iglesia? Pues la eclesiología son las doctrinas, hermano, que tienen que ver con las doctrinas de la iglesia. La membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia, el discipulado, los ancianos, la teología pastoral, es decir, cómo se maneja la iglesia, etcétera. El concepto que nosotros tengamos del pecado va a redundar en cómo hacemos iglesia. Por ejemplo, si nosotros creemos que los cristianos, que los hermanos de la iglesia tienen una inclinación a la bondad, que ellos de alguna manera tienen esa inclinación a hacer el bien, bueno, entonces lo que yo les diría es, sigan así, ¿no? Sigan así, afirmarles en cómo van, animarles a dar lo mejor de sí mismos, a que continúen en la dirección actual, en ese sentido. Si el cristiano fuera bueno por naturaleza, lo ideal sería decirle cosas como en la iglesia, ¿verdad? El mensaje, si el cristiano por naturaleza, su tendencia fuera a hacer lo bueno siempre, el mensaje sería, pues sigue tu corazón, sé tú mismo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que sigas tu corazón, la Biblia dice más bien que tengas cuidado con tu corazón porque es engañoso. La Biblia tampoco dice sé tú mismo, la Biblia dice más bien niégate a ti mismo. Amén. Entonces, si por otro lado el concepto del pecado que tenemos es que los cristianos, aún siendo cristianos, tienen una tendencia al pecado, entonces lo que nosotros le vamos a estar diciendo a los cristianos es cuiden su comunión con Dios, estén vigilando constantemente su vida espiritual. Amén. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo está relacionada la doctrina del pecado con eclesiología? Tiene mucho que ver con cómo hacemos iglesia. ¿Qué concepto tenemos de los cristianos que aunque ya han sido redimidos, todavía no han sido glorificados? En misiología, por ejemplo, que es la doctrina de las misiones, nuestra forma de llevar el evangelio a la sociedad también estará influenciada por nuestra forma de ver el pecado. Hay personas que creen muchas veces que lo que la sociedad necesita es un mejor sistema de distribución, es un mejor sistema de gobierno, es un estado más paternalista que esté resolviéndole todos los problemas a la familia, dándoles incentivos económicos a cada rato, diciéndoles cómo crear a sus hijos, etcétera. Si nosotros pensáramos que esos son los problemas que la sociedad tiene, entonces quizás como misiones lo que más nos convendría sería usar nuestros recursos para educación, posiblemente podamos dar ayuda humanitaria, pensar más que nada como en el fin de la sociedad desde un punto de vista humanista, ¿ok? Si es lo que pensamos de la sociedad. Pero no, si nosotros pensamos, hermano, que el problema que la sociedad tiene es el pecado,
que el problema que la sociedad tiene es que las mentes y las voluntades de los seres humanos están pervertidas, están corrompidas. Debemos de darnos cuenta entonces que esa sociedad no será transformada a menos que se les predique el evangelio y, y que nazcan de nuevo, y que nazcan de nuevo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no se trata entonces en sí como de por medio de establecer ayudas para eclesiásticas. Todo lo que es para eclesiástico, hermanos, son ayudas que a veces nosotros queremos poner a la par de la iglesia. Para significa a la par de, para eclesiástico. Eclesiástico es todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Lo para eclesiástico no está mal, lo para eclesiástico no está mal. Los orfanatos, los comedores para personas de la calle, los refugios, los asilos, todo eso no está mal, ¿verdad? Porque de alguna manera se está contribuyendo en un bien común a la sociedad, pero en sí eso no va a transformar a las personas. Lo único que puede transformar a las personas es una exposición al evangelio y es el trabajo que hace la iglesia. Por eso es que lo paraeclesiástico, que es lo que va a la par de lo eclesiástico, jamás va a sustituir a lo eclesiástico. Lo eclesiástico es muy importante. La misión que la iglesia hace de predicar el evangelio es crucial, es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, hermanos, podemos ver cómo, por lo menos en estas 5 doctrinas que mencioné aquí, lo que nosotros, hermano, entendamos del pecado afectará nuestra teología propia, es decir, qué es lo que pensamos de Dios, afectará el concepto que tenemos del hombre en la antropología bíblica, afectará qué es lo que pensamos de la salvación, cómo vamos a hacer iglesia, cómo vamos a llevar a cabo las misiones. Es importante entonces tener un concepto correcto del pecado. Amén. Vamos a ir a nuestro punto número 3, hermanos, dentro de nuestro bosquejo. Número 3, términos que enfatizan las causas del pecado. Términos que enfatizan las causas del pecado. Las causas y el carácter del pecado se pueden analizar mediante el estudio de las palabras o términos que se utilizan en la escritura para pecado. La Biblia, hermanos, utiliza muchas palabras y muchos términos que de alguna manera nos dan a entender la causa del pecado o la naturaleza del pecado. De eso va a tratar este punto y el que viene. En este punto vamos a ver las causas y luego en el punto número 4 vamos a ver la naturaleza, términos que tienen que ver con la naturaleza del pecado. En este punto vamos a ver por lo menos 3 causas del pecado, 3 causas del pecado. Número 1, la ignorancia. La ignorancia es una causa de pecado en las escrituras. Es una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento. Es la palabra agnoeo y básicamente significa no saber. También puede significar falta de inteligencia o no entender. En pocas palabras, se refiere a ser ignorante. ¿Ok? Ahora, en la Biblia se habla de varios tipos de ignorancia. Está la ignorancia que es inocente. Está la ignorancia que es culpable, está la ignorancia que es voluntaria. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas. Y en Romanos 1:13 habla de la ignorancia inocente. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para que también entre vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahí la palabrita en Romanos 1:13 que marqué, ignoréis, que es la palabra de la que estamos hablando, agnoeo, que es la palabra para ignorancia. En este sentido, aquí se está hablando como de una ignorancia hasta un cierto punto inocente a los ojos de Dios. ¿Ok? Este tipo de ignorancia, hermano, que era inocente, es la ignorancia que algunas veces Dios dejaba pasar por alto. Por ejemplo, en el pasaje que sigue ahí, el que está abajo, el que está en segundo lugar, habla de este tipo de ignorancia. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. De alguna manera, se entiende como que hay una cierta ignorancia que Dios pasa por alto, o en este caso pasó por alto antes de que Cristo viniera. ¿No? Antes de que Cristo viniera, había una cierta ignorancia en el pueblo de Israel
había pecados que se cometían porque no se sabía, no se conocía completamente lo que Dios decía al respecto en ese punto. ¿Ok? Pero la Biblia también habla de una ignorancia que es culpable y de una ignorancia que es voluntaria. En Efesios 1:18, que es la cuarta cita ahí en pantalla, tenemos un ejemplo de lo que es un tipo de ignorancia culpable. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note la palabra que marqué ahí, ignorancia. Esa ignorancia que había en estas personas dice que era una ignorancia por la dureza del corazón. ¿Ok? Este ya es un tipo de ignorancia voluntaria. ¿Ok? Este tipo de ignorancia voluntaria, hermano, se refiere o habla más que nada de alguien que sabía cuál era el camino correcto, pero a propósito elegía el camino incorrecto. Decía, yo sé que es por aquí, pero yo no me voy a ir por aquí. Yo me voy a ir por este otro lado. ¿Ok? A ese tipo de ignorancia se refiere aquí que es una ignorancia culpable. ¿Ok? Esta ignorancia, hermano, que es culpable, obviamente necesita entonces eh, ser reconocida. La persona necesita reconsiderar el camino que estaba tomando y reconocer que está en error y tomar el camino correcto, ¿no? Tomar el camino correcto. Y hay un ejemplo, hermanos, aquí, me parece que me equivoqué, hermanos, en la cita, les pido mil disculpas porque puse dos veces Efesios 1:18, debió de haber sido Hebreos 9:7, hermanos, que es la ignorancia voluntaria. Yo se las voy a leer, no se preocupen. Hebreos 9:7 dice así, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esta es la ignorancia voluntaria, ¿ok? Esta ignorancia voluntaria son de alguna manera castigadas por Dios. Es una ignorancia castigada por Dios. Lo podemos deducir porque Hebreos 9:7 dice que había que ofrecer por el pecado, ¿no? Había que ofrecer una ofrenda o un tipo de ofrenda por el pecado, el pecado de ignorancia del pueblo. En general, hermanos, entonces todo este tipo de ignorancias de las que se habla aquí requieren ser perdonadas por Dios. En el caso de algunas que eran pasadas por alto, como dice Hechos 17:30, que era una ignorancia inocente hasta cierto punto, pero de ahí en fuera la ignorancia voluntaria, la ignorancia culpable, necesitaba entonces que se ofreciera un pecado por ese tipo, perdón, un sacrificio por ese tipo de ignorancia, ¿ok? Esto es la ignorancia y es una de las causas que puede llevar a las personas entonces al pecado, la ignorancia. Número dos, vamos a ver el siguiente término que puede ser causa también de pecado y es el término, hermanos, error, el error. Se habla también de error como pecado. Esto es la tendencia de un hombre a extraviarse o a cometer errores. Los principales términos del Antiguo Testamento para este término, el término hebreo es shagach y tiene varios derivados y tiene que ver entonces con un error, ya sea literal o ya sea figurado. El pasaje, hermanos, que vamos a ver el día de hoy para ver este tipo de error es un pasaje donde Saúl dice que ha cometido un gran error. Está en Primera de Samuel 26:21. Dice así. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Alguien dirá, ¿será que Samuel había errado? No, nosotros, el que conoce bien el pasaje, sabemos que Saúl, perdón, sabemos que Saúl, hermano, odiaba a David y lo quería matar, ¿no? Había pecado de esta manera y él le llama a esto un error. El contexto de los pasajes, hermano, indica errores por los cuales las personas son responsables, ¿ok? Son responsables. En la mayoría de los casos, estos errores sencillamente no debieron de haber ocurrido. La persona debió de haber sabido y era responsable de estar informada para no cometer ese error. Por ejemplo, el error de Saúl de estar persiguiendo a David no tenía ningún fundamento, ¿no? Simplemente era por la maldad que había en su corazón. David no le había hecho
absolutamente nada. Este es un error entonces que Saúl en sí no debió de haber cometido. Aunque estos pecados son menos atroces que otros pecados más deliberados, el individuo todavía sigue siendo responsable de ellos y por lo tanto lleva una pena. Todo pecado de error lleva una pena unida a ellos, ¿ok? Y la última, en este punto, la tercera, otra causa, hermanos, también de pecado es la falta de atención. La falta de atención. La palabra para falta de atención es para coe, tiene un significado como de oír mal, oír de forma incorrecta. En varios pasajes del Nuevo Testamento se hace referencia a esto como desobediencia. Prácticamente el pasaje que vamos a ver ahorita habla de esto como una desobediencia. Hebreos 2 al 3 dice así. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, que es la palabra que marqué allí, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Ok? Esta causa de pecado que se llama entonces falta de atención. Perdón. Perdón, hermanos. Que estoy moviendo acá. Ahí está. Ok, vamos a continuar. Me quedé en la explicación de Hebreos 2 al 3. Es una falta de atención que implica no escuchar bien y se refiere a un error que no se debe de haber cometido. En resumen, se peca por ignorancia, se peca por error, se peca por no oír con atención en las tres causas, hermano, que acabo de mencionar. Pero en resumen, es una ignorancia que de la que no se debe de haber sido ignorante, es un error que no se debe de haber cometido y es una falta de atención que no debió de haberse dado. ¿Ok? Vamos a pasar a nuestro último punto entonces, hermanos. Permítame un segundito, hermanos. Ok, vamos a ir al punto entonces final, al penúltimo punto, el 4, y se titula Términos que enfatizan el carácter del pecado. Aquí vamos a ver 6 términos entonces que tienen que ver con el carácter del pecado. Sí, son 6. Vamos a verlos. El primero, hermanos, es errar al blanco. Esta es la palabra clave, ¿no? Cuando hablamos del pecado, errar al blanco o amartiología. Prácticamente es la palabra que nosotros usamos cuando estamos hablando entonces de el pecado. Es la palabra más popular, errar al blanco. La palabra, hermano, la vamos a tomar de un pasaje en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito obviamente en hebreo. Ya les voy a decir qué palabra es y su equivalente en el griego, que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es? De Jueces 20:16 dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. La palabra aquí, hermanos, que marqué, erraban, es la palabra chata, así como suena. Su equivalente es amartano en griego y es de donde se deriva la palabra amartía. Algunos la traducen como errar al blanco, otros la traducen como errar el tiro. Cualquiera de las dos es correcta. Y básicamente, hermano, lo que sugiere esta palabra es quedarte corto a la hora de cumplir la ley de Dios, ¿no? De cumplir la ley de Dios. Los cientos de ejemplos del uso moral de esta palabra requieren que un hombre malvado yerre al blanco porque elige apuntar al blanco equivocado. Esa es la connotación. No es alguien que está tratando como de dar en el blanco, sino que elige dar en el blanco equivocado. Y esta es la palabra entonces que es el carácter del pecado en el corazón del hombre, ¿no? La maldad, la inclinación a apuntar al blanco equivocado, amartía.
Amartía, errar al blanco, nuestra primer término que enfatiza el carácter del pecado. El que sigue es muy interesante, es la irreligiosidad. Esta palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece en el original como acebeo o acebella, y una mejor traducción para esta al español, obviamente, es impiedad. La impiedad. La vemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Esta palabrita aquí que marqué, impiedad, es la palabra entonces que podemos usar para irreligiosidad o acebella. Lo contrario, hermanos, de acebella es eusedia. Eusebia tiene que ver con piedad, es decir, lo contrario. Una es acebeo, es impiedad, y eusebia es piedad. Es de alguna manera la piedad de las personas que profesan ser cristianos, de los devotos del cristianismo. En otras palabras, estar alejado de una vida religiosa es ser un impío. Hay una conexión entre ser impío con estar alejado de una vida religiosa. Muchos creyentes, hermanos, creen que ser religioso es malo, pero en el Nuevo Testamento siempre está relacionada la religiosidad con la piedad, con el temor a Dios, con el tratar de agradar a Dios. Un Eusebio es alguien que está tratando como de complacer a Dios, de agradar a Dios. En sí, no es malo decir que uno practica una religión. Muchos tratan de cambiarlo por algo como yo soy espiritual en lugar de religioso. Quizás podríamos darle chance si alguien que no es muy instruido dice eso y quizás corregirle también, pero en sí de nosotros o de alguien que tiene un poco más de formación no podríamos como tolerar que diga, yo no soy religioso, yo soy solamente espiritual. Sí somos religiosos, nos apegamos a la religión cristiana y creemos que la religión cristiana es la única religión verdadera en el mundo, ¿no? Si no lo creyéramos, no seríamos cristianos. Desde hace un tiempo atrás, hermano, estaba leyendo un libro que habla de esto. Me pareció muy interesante un comentario y me gustaría insertar aquí un paréntesis para hacerlo. Dice el autor de este libro que en la década del 2000, es decir, del 2000 al 2010, la religión recibió un especial ataque, especialmente aquí en los Estados Unidos. En esa década hubo muchas cosas que sucedieron en esa década que trajeron muchos ataques de parte de los ateos, de parte de los escépticos, de los agnósticos en contra de la religión. Una de las primeras cosas, hermano, fue el ataque del 9/11 en el 2001. Las Torres Gemelas, ustedes saben que colapsaron después de que dos aviones comerciales se estrellaran contra ellas. Al principio esto tuvo un efecto de que muchas iglesias cristianas se llenaron, especialmente en Nueva York, se llenaron. Me parece que la iglesia de Timothy Keller duplicó su membresía en cuestión de meses, de 2,800 personas, creo, a casi 6,000 personas. Por ese lado tuvo un efecto bueno, pero por otro lado, los escépticos comenzaron a decir, esto fue una cuestión religiosa. Las personas que hicieron esto eran personas religiosas. Los religiosos son personas fanáticas, son personas malas, son personas que pueden llegar a hacer algo como esto en nombre de su Dios, y comenzaron de alguna manera a atacar mucho al cristianismo. En el 2003 se escribió un libro que fue un libro muy vendido y que puso en duda la fe de muchas personas, precisamente por toda esta misma connotación de una actitud antirreligiosa. Fue el Código Da Vinci. Yo no sé si usted alguna vez lo ha leído o quizás vio la película. Eso fue en el 2003. Luego, en el 2006, uno de los ateos más reconocidos, Richard Dawkins, escribió un libro que se llamó Dios es una ilusión, The God Delusion. Buscaba de alguna manera por medio de esto ridicularizar la religión, al cristianismo, burlarse de Dios, a tratar como de acabar de alguna manera con la iglesia, ¿no? Y todas estas cosas como que
hicieron que ciertos cristianos después quisieran como decir, hey, yo no quiero ser identificado como un religioso, porque actualmente las personas religiosas tienen esta connotación de que son terroristas o de que son gente mala, ¿no? Y para colmo de males, en esa década también, el 2004, hubo un tsunami en uno de los océanos de la India que mató a cientos y cientos de miles de personas. No sé si se recuerdan de ese tsunami, hermanos, en un diciembre, yo me recuerdo. Y bueno, los escépticos, los ateos comenzaron a decirle, ¿verdad?, a los cristianos, ¿dónde está tu Dios?, etcétera. Y de alguna manera quizás esto movió un poco a las personas a decir, no, yo no quiero que me identifiquen con nada religioso. Pero realmente, hermanos, el ser religioso es parte de la piedad. El ser irreligioso es uno de los caracteres del pecado, que es lo que estamos viendo en este punto número 2, ¿no? La irreligiosidad o la impiedad es uno de los términos que la Biblia utiliza para las personas y para el pecado en este sentido. Un tercer término, hermanos, es la transgresión o el quebrantamiento. Esta es otra palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento. La palabra es, perdón, en el Nuevo Testamento está esta palabra, parabasis o parabaíno, y significa dar un paso más allá o pasarse de la raya. El pecado cruza la línea entre el bien y el mal, excede los límites de la ley de Dios y atraviesa la barrera hacia el interior del territorio prohibido. Ese más o menos es el pensamiento de esta palabra, transgresión, parabaíno o parabasis. Mire lo que dice Mateo 15, 2 al 3. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí la palabra quebrantar, que es la palabra parabasis o parabaíno, significa eso, ¿no? Significaba quebrantar o traspasar una línea, ir más allá de lo establecido. Nosotros como cristianos podemos pecar por medio de transgresión, por medio de quebrantamiento de los mandamientos del Señor. La 4 es la iniquidad o falta de integridad. Esta es otra palabra también que de alguna manera nos habla del carácter del pecado. La palabra original es abel o agual. Hay una variable ahí bastante diferente. Pues se traduce como injusticia algunas veces en algunos pasajes, como por ejemplo Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta palabra, injusticia, tiene una connotación como de favorecer a unos, desfavoreciendo a otros injustamente. Otra traducción también podría ser perversidad. Perversidad. Número 5. La rebelión. La rebelión, esta palabra es interesante, es la palabra parashá. En la Biblia la vamos a encontrar varias veces como una rebelión de un humano contra otro, como por ejemplo cuando alguien se rebelaba contra el rey, contra uno de los reyes de Israel o contra uno de los reyes de Judá, puede aplicar a ese tipo de rebelión. Pero en este sentido que nosotros la estamos usando, en Isaías 1:2, por ejemplo, nos referimos a la rebelión contra Dios. Dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. La idea de esta rebelión es como el hijo que el padre lo cría en casa, le da una buena formación, pero llega un momento entonces en que el hijo se rebela, da la espalda al padre, a todo lo que el padre le ha enseñado. La palabra parashá conlleva de alguna manera apostatar, hacer como una especie de revuelta, como una rebelión o una revuelta en contra del padre. También tiene la connotación de liberarse, pero liberarse en el mal sentido, ¿no? Liberarse en el sentido como si el hijo dijera, por fin me estoy quitando el yugo de mi padre me ha puesto tantas reglas y yo me libero y no quiero hacer lo que mi padre dice, ¿no? Y eso aplicado obviamente espiritualmente a nuestra relación con Dios, eso es parashá o eso es rebelión, ese es el carácter también del pecado en el hombre. Y por último, la sexta, hermanos, es la abominación.
Esta palabra, hermano, tiene varias variables. En el Antiguo Testamento puede ser shigots o toebach. Generalmente describen cosas que son muy aborrecibles para Dios. No sé, esta palabra abominación es un tipo de carácter que es algo que para Dios le resulta como nauseabundo. Esta palabra abominación tiene ese sentido, ¿no? No es lo mismo que rebelión. O sea, cada uno de estos términos, hermano, tiene como su propio carácter, ¿no? Y el sentido, hermanos, de la abominación se usa para palabras demasiado repulsivas para Dios. Por ejemplo, yo traje tres ideas de dónde encontramos esta palabra abominación. Se encuentra, por ejemplo, cuando se habla de idolatría. Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Escuche, pues es abominación a Jehová tu Dios. La idolatría es un pecado para Dios que le es repulsivo, que le es nauseabundo. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra abominación. Hay diferentes grados de pecado, hermano. En esta clase más adelante vamos a ver los diferentes grados de pecado. Esa clase va a estar muy interesante. Otro pecado que también es considerado una abominación es la homosexualidad. Mire lo que dice Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es decir, a Dios le es repulsivo. Es algo como asqueroso de alguna manera, ¿no? Y un pecado gravísimo también que le era abominación al Señor, Deuteronomio 12:31, era el sacrificio humano, ¿no? El sacrificio que hacían a los dioses paganos de sus hijos algunas de las personas. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego a sus dioses. ¿Ok? Entonces, repito, esta palabra, hermanos, que es la sexta, de la cual traje entonces estas estas seis formas, estas seis términos que nos ilustran el carácter del pecado, nos habla entonces de diferentes formas en que, ¿verdad?, se puede incurrir entonces en el pecado. Amén. Y así, mis queridos hermanos, llegamos a nuestro punto final. El día de hoy vamos a estar dando aquí una definición un poco más elaborada de lo que es pecado. Pero aquí, hermanos, el punto número 5, la naturaleza esencial del pecado. Hemos visto que hay una gran variedad de términos para pecado, cada uno de ellos resaltando un aspecto distinto. Eh, la pregunta es si después de ver todos estos términos que resaltan un aspecto distinto del pecado, si pudiéramos formular una definición que de alguna manera pudiera como encerrar todo, ¿no? Algo que nos pudiera como llevar a la esencia del pecado, que alguien nos diga qué es pecado y que nosotros podamos dar una definición que abarque todo, porque estos términos son muchas cosas, diferentes distinciones, pero ¿cómo hacer entonces una definición que abarque todas estas cosas? Lo primero que vamos a hacer es resumir de alguna manera en tres pasos. Primero vamos a resumir en tres pasos las varias maneras de fracasar en el intento de alcanzar la rectitud de Dios. Y esos tres pasos los vamos a resumir de todos los términos anteriores que vimos. Y lo vamos a resumir de la siguiente manera. En primer lugar, podemos decir entonces, hermanos, que pecado es ir más allá de los límites impuestos por Dios y su palabra, ir más allá. ¿Ok? Eso sería transgredirlos, ¿no? Ir más allá o transgredirlos. El segundo, podemos entonces simplemente quedarnos cortos o no hacer en absoluto lo que Dios nos manda o espera que hagamos. Entonces, por un lado, en el punto uno es transgredir y pasar el límite, ir más allá de los límites. Dios te dice no hasta aquí y tú te pasas. En el punto número dos es quedarnos cortos. Dios te dice hasta aquí, te llama y tú no llegas, ¿no? O ni haces el más mínimo intento en acercarte para nada a lo que Dios te pide. Y en tercero, o puede que hagamos lo correcto, pero por una razón incorrecta. Y de esa manera, entonces estaríamos cumpliendo de alguna manera a cabalidad la letra de lo que se nos está pidiendo, pero no su espíritu, porque la actitud sería incorrecta. El Antiguo Testamento habla bastante del pecado en este sentido, ¿no?
En gran parte pareciera como que fuera un asunto de acciones externas, como que Dios te dice, haz esto y no me importa tu corazón. Hay personas que al leer el Antiguo Testamento pudieran pensar eso. ¿Ok? Como que Dios no está pidiendo una actitud interna. Claro que sí, sabemos que Dios sí está pidiendo una actitud interna también, ¿no? Los pensamientos y motivos internos no se ignoran completamente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es en el Nuevo Testamento donde sí se hace un énfasis muy fuerte en las intenciones que están detrás de las acciones. Y esto Cristo lo dijo claramente cuando Cristo, por ejemplo, dijo, no es necesario que mates, no, con que tú odies, ya es pecado. No es necesario que adulteres con una mujer, con que tú codicies a una mujer ya has adulterado con ella en tu corazón. Cristo condenó Cristo exigió actitudes internas de alto nivel y condenó los actos externos que eran actos de hipocresía de parte de muchos religiosos, que lo único que hacían era las cosas ya no tanto para agradar a Dios, sino como Cristo le dijo muchas veces a varios de ellos, para ser vistos, ¿no? Para ser vistos por los hombres, para ser llamados rabí o maestros por los hombres, etcétera. ¿Ok? Aquí es bien importante, entonces, esto nos lleva, hermanos, a una conclusión bien interesante. El pecado, entonces, no son únicamente actos y pensamientos equivocados, que fue todo lo que estuvimos viendo en esos términos, sino que el pecado es una pecaminosidad interna, ya algo que está inherente dentro del hombre y que nos inclina al pecado. Creo que alguien lo ha dicho más sabiamente cuando dijo, no somos pecadores simplemente porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Ok? Porque somos pecadores es que pecamos. Lo repito, porque esta frase pudiera parecer un poco confusa, ¿no? No somos pecadores simplemente porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es decir, no son las meras acciones externas, sino que dentro de nosotros hay una disposición inherente a pecar. Y con todo esto en mente, entonces creo que podemos llegar a una definición que posiblemente no sea exhaustiva, porque obviamente vamos a seguir hablando del pecado en muchas clases más, pero creo que esta definición encierra en gran medida qué es el pecado. Definición final de pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento o una disposición o estado interno. El pecado es la incapacidad de vivir según Dios espera de nosotros en acto, pensamiento y ser. ¿Ok? Creo que esa es una definición que de alguna manera encerraría